nos acompaña el ingeniero Rafael Laca, presidente de la empresa consultora LMIX, y también es especialista en temas de energía. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Ingeniero, ¿qué es lo que está ocurriendo con la energía en nuestro país? Se anuncia que hay restricción eléctrica en el norte. Grandes empresas van a resultar perjudicadas por este recorte del suministro de energía eléctrica, y por otro lado las tarifas eléctricas van a subir también. Este panorama está medio sombrío. Bueno, lo que sucede es que el sistema eléctrico viene en crisis ya desde hace más de 5 años, ¿no? La demanda de nuestro país comenzó a crecer y no hubieron nuevas inversiones en el sector eléctrico. Entonces estuvo trabajando básicamente con la reserva, ¿no? La reserva se fue acortando hasta que hemos llegado ya a esta situación, que no viene de ahora, como les decía, sino viene ya hace más o menos 5 años. Ahora ha llegado a la situación crítica en la cual eventualmente podríamos transportar energía del centro del país hacia el norte o hacia el sur, pero las líneas de transmisión ya se coparon, ya no tienen capacidad de transportar más energía. Por lo tanto, en el norte se va a importar energía del Ecuador y posiblemente se tenga que contratar grupos electrógenos para abastecer un posible racionamiento, ¿no? Si en este caso no se diera esta rápida acción, se va a tener que racionar, y los primeros en racionar de acuerdo a ley y luego de acuerdo a un decreto de urgencia dado hace 3 o 4 años, le corresponde el racionamiento primero a las empresas industriales que vienen a ser los clientes libres, los cuales negocian entre la empresa eléctrica y ellos mismos el precio. Luego vienen ya los industriales más pequeños que son regulados, ¿no? El precio de la tarifa es regulada, y por último ya viene la población, digamos la ciudadanía. Por lo tanto, es poco probable que se dé cortes de energía a la población, al sector doméstico. Sin embargo, podría haber algunas zonas muy aisladas que podrían sí tener corte, porque las redes eléctricas, pues, es todo un conjunto de líneas que posiblemente para cortar el servicio de una gran industria se había afectado de repente una pequeña ciudad. Entonces podría darse ese caso. Y este incremento en las tarifas eléctricas que ha determinado Sinelmin, ¿bajo qué criterios se han establecido? Lo que sucede es que la tarifa eléctrica que le llega al usuario está compuesto por 3 grandes rubros, ¿no? O 3 grandes componentes, que es la tarifa de generación, que es la generación propia, el costo de generar, digamos una central hidráulica o térmica, el costo de transmisión, llámese la línea de transmisión del Mantaro hacia Lima, y el costo de distribución, que son los distribuidores como Luz del Sur o del Norte en caso de Lima, y en el caso del norte pues Distriluz a través de Hidrandina, Enos, etcétera, ¿no? Entonces sumamos estas 3 tarifas y tenemos el costo total. En este caso había una actualización en los costos de transmisión, y por otro lado también había una actualización del FOSE, que no es otra cosa que el Fondo de Compensación Eléctrica, que sirve para compensar a los usuarios de menores recursos. En otras palabras, lo que quiero decir es que el Fondo de Compensación no es otra cosa que un subsidio que se hace a los usuarios de pequeños recursos, digamos, que vienen a ser básicamente usuarios rurales, ¿no? Muy bien. Díganos, las posibilidades para salir de este problema tremendo no está propiamente en comprar motores de generación eléctrica. Seguramente sí en las hidroeléctricas. En el norte, ¿qué posibilidades hay de construir hidroeléctricas? En el sur sabemos que sí hay bastantes, y en el norte, ¿cuáles serían? Bueno, en el norte se estuvo manejando inclusive en el primer proyecto de Gana Perú, se planteaba una central hidráulica en Amazonas, si no me equivoco, de algo de 7.000 megavatios. Actualmente la demanda nacional es 4.800, o sea, prácticamente el doble de la demanda nacional, ¿no? Pero eso involucra, pues, posiblemente un convenio con otro país que requiera construirlo. Es una obra de gran envergadura. Es por eso que ahora se está planteando que los proyectos de electrificación a nivel de generación los desarrolle a través, entiendo, de un plan maestro Electroperú. O sea, a la fecha no ha habido, digamos, un plan maestro como sí lo había antes, que iba direccionando por dónde debería ir el país en el sistema eléctrico. Desde hace más de 5 años, ¿qué se hizo? Simplemente se dio una libertad, y cualquiera podía pedir una concesión para generar electricidad. Los privados. E inclusive, en mi opinión, se llegó a generar un boicot al sector,
porque si quería venir otro privado, yo tenía la concesión temporal, entonces podía especular. Decía, si tú entras, extranjero, si tú vienes a entrar, yo en este momento activo mi concesión y comienzo a construir. Entonces el mercado se generaba un boicot, digamos, al sector, y eso que ha hecho que se embalse la tarifa, que no haya más inversiones en el sector, ¿no? Ahora lo que se está planteando, entiendo lo que el ministro ha anunciado ayer o antes de ayer, es que Electroperú va a ser un plan maestro, como lo venía diciendo. No ha dicho directamente un plan maestro, pero entiendo que es así, porque ha hablado de que Electroperú va a desarrollar los proyectos de inversión de centrales eléctricas, ¿no? Que podían ser hidráulicas como térmicas, ¿no? Por ejemplo, en el sur se planteó hace algún tiempo la construcción por la zona del sur del Cusco, la construcción de una hidroeléctrica. Lamentablemente el tema fracasó por la oposición de los mismos pobladores que manifestaron que les iba a contaminar el agua. Igualmente Inambari quedó en nada. Díganos, ¿se puede trabajar en estos proyectos con la oposición tan fuerte que hay por parte de algunos centros poblados? Lo que ha sucedido en nuestro país es que a nivel de esos proyectos no ha habido una adecuada información, ¿no? Y de hecho que también han habido abusos de las empresas que han invertido en esa zona. Recuérdese que la Defensoría del Pueblo, cuando se desarrolló, por ejemplo, el proyecto del gas de Camisea, casos muy anecdóticos, pero que a su vez son delicados, muchas naves, digamos, de transporte por río de esta empresa de Camisea, a las pequeñas lanchas de los nativos se las volteaban porque eran de mayor potencia y no respetaban sus costumbres, y eso lo dice la Defensoría del Pueblo. Entonces eso ha ido generando una oposición, y de hecho que el nuevo gobierno va a tener que trabajar bastante sobre ese tema, ¿no? Ahora, la solución no pasa definitivamente por las centrales térmicas o a petróleo, sino debe pasar por la solución por las centrales hidroeléctricas, aunque más costosas, por cierto. Es más costoso, dura más o menos 5 años su construcción, pero el tema es el siguiente, que acá hasta ahora se sigue debatiendo o se sigue informando, a veces por falta de conocimiento, que el común de la gente dice, construyamos centrales hidroeléctricas y nos olvidamos del problema, porque no vamos a depender del petróleo, tenemos el agua prácticamente que es gratis, y el Estado hasta cierto punto podría subsidiar, ¿no es cierto? Pues tiene dinero, subsidia y la construye la central, y entonces de ahí tenemos energía barata. Pero el tema no es ese, el tema es que ahora con los cambios climáticos nosotros podríamos tener escasez de agua, y nos podría pasar lo que le pasó a Brasil hace pocos años. Brasil comenzó a sembrar o a construir centrales hidráulicas. Luego vino la sequía y el 40%, más o menos, 30-40% de Brasil estuvo con racionalización, ¿no? Y es un tema muy delicado porque paraliza la industria. Ahora, vayámonos al otro extremo, de construir centrales termoeléctricas a gas natural, ¿no? Lo pasó en Argentina. Argentina descubrió gas hace más de 20 años y comenzó a sembrar centrales termoeléctricas a gas en toda la Argentina. Se acabaron el gas en 20 años, y es por eso que también se discute acá de cómo debemos desarrollar el gas. Se acabaron el gas y ahora tienen que importar de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces vino también un racionamiento. Entonces, ¿qué es lo que se debe construir acá en el Perú? En el Perú, como en otro país del mundo, se debe hacer todo un análisis de despachos de energía y en buena cuenta se llegan a determinar qué cantidad debe ser energía hidráulica y qué porcentaje, o en todo caso qué porcentaje debe ser energía térmica, porque ante una sequía tiene que responder las reservas de energía térmica, ¿no? En este caso serían, digamos, por criterio común las centrales térmicas a gas, ¿no? Entonces tiene que haber esa combinación, no puede haber el 100% de energía hidráulica, porque eso nos llevaría a un desastre cuando se presente un fenómeno natural como es la sequía. Ingeniero, ¿es buena la opción de comprar unos 40 megavatios de Ecuador? ¿Tendría un impacto en la tarifa final que paga el consumidor? Por supuesto, ya nosotros le estamos pagando actualmente, porque ya eso se está cargando, si no me equivoco, a los costos de transmisión principal. Nos está costando más caro, pero bajo digamos, es una situación que tenemos que afrontar. Ahora, si buscamos culpables, bueno, habrá que verlo a los funcionarios de los gobiernos anteriores, por qué no actuaron, por qué no se hicieron las normas adecuadas, ¿no? Porque definitivamente, bajo un principio económico, no hay energía más cara a la que no se tenga. En la práctica, y hablando en promedios, el hecho de tener que usar energía importada,
¿cuánto significaría en soles en el recibo de las personas? Yo había estimado más o menos que no subiría más del 1%, ¿no? Estaríamos por debajo del 1%, porque acuérdense que también esta es una situación temporal. Ya en enero vienen las lluvias y vamos a tener ya, digamos, las centrales hidráulicas podrían trabajar ya a su máxima capacidad. Muy bien, de todas maneras es preocupante la situación en cuanto a la energía eléctrica, y lamentable, pues, como usted bien dice, que funcionarios de anteriores administraciones no se hayan preocupado por esto, ¿no? Entonces, definitivamente hay que trabajar fuerte en el tema de la generación de más energía eléctrica. Así es, lo importante es que el ministro ha puesto en debate y ha sacado a la luz cuál es la realidad, ¿no? Esta información no es que se viene ocultando desde el gobierno anterior, sino también tras anterior, no se ha venido diciendo a la población cuál es la situación real. Los racionamientos, o los posibles racionamientos que estén en el norte, no es de ahora. El año pasado también hubieron ciertos racionamientos que no llegaron a la opinión pública, ¿no? Pero sí lo hubieron. Muy bien, nuestro agradecimiento al ingeniero Rafael Aca, presidente de la empresa consultora LMX y especialista en temas de energía. Gracias por su presencia en Radio Nacional. Muy bien, gracias.